La planificación detallada de trabajo se requiere especialmente, dice ahí, ¿no es cierto?, para trabajos complejos, que tienen gran cantidad de actividades diferentes entre sí y dependientes unas de otras. O sea, la planificación se requiere especialmente. Ahora, vamos a ver después, a mi juicio, la planificación se requiere siempre. Segundo, la planificación se hace siempre. Lo que pasa es que muchas veces no se hace formalmente, pero nadie puede hacer un trabajo si no lo ha pensado previamente, ¿no es cierto?, y no ha visto cómo hacerlo. Y incluso en aquellos trabajos que se van haciendo a medida que van surgiendo, que sobre la marcha, como se llama, de todas maneras se tienen que pensar previamente. Y por lo tanto, la planificación se hace siempre. Lo que puede ser es que no siempre se haga formalmente. Pero en los trabajos importantes, en los trabajos que son grandes, que tienen muchas actividades, es más importante aún. La planificación es más necesaria cuando la capacitación del personal no está suficientemente asegurada, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores de mantenimiento no conocen muchas veces en detalle los trabajos, sino que conocen superficialmente los trabajos. Tienen una idea general de qué es lo que hay que hacer, pero no conocen el detalle. Entonces ahí se necesita una planificación detallada, muy cuidadosa, para que los trabajadores puedan hacer ese trabajo. La capacitación se requiere en todos aquellos casos en que el costo es grande, es elevado, y en que se deba reducir en lo posible ese costo, ¿no es cierto?, y que se pueda lograr la reducción del costo por medio de una buena planificación, de pensarlo bien el trabajo a tiempo. Y desde luego, como veíamos, es importante la planificación para todos los trabajos con riesgos potenciales elevados. Bueno, ¿cuál es cómo se hace un plan de trabajo? ¿Cuáles son las actividades que hay que hacer en un plan cualquiera de un trabajo de mantención? Aquí tenemos una pequeña lista. Dice, en primer lugar, la planificación tiene un contenido, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? A continuación, tiene unos recursos y por último, tiene un costo, que son las tres partes de que consta un buen plan de trabajo. Contenido, que es lo que hay que hacer, recursos necesarios y esos recursos ahora cotizados en dinero. Ese sería entonces el proceso de planificación de un trabajo. ¿En qué consiste este proceso? Primero hay que describir las operaciones o tareas del trabajo. Eso es la actividad más importante. Describir el trabajo paso a paso, actividad por actividad. Qué sé yo, un trabajo típico de reparación de una máquina, de un componente, tiene algunas actividades que son clásicas, ¿no es cierto? Primero, el diagnóstico. O sea, primero acceder al equipo, ¿no es cierto? Después, hacer un diagnóstico. Muchas veces para hacer ese diagnóstico hay que limpiar, hay que asear, hay que eliminar todos los elementos que contaminan el sistema. Se hace el diagnóstico. Después de hacer el diagnóstico se define o identifica las tareas que hay que realizar para hacer la reparación y hay que buscar los recursos, repuestos, especialistas, herramientas, equipamiento necesario. Y después viene propiamente la actividad para realizar sobre la máquina, ¿no es cierto?, que suele partir por un aseo mejor, la limpieza general, que permita
que el equipo esté en condiciones de ser intervenido libre de la contaminación y de la mugre, digamos, y de la suciedad que suele tapar muchos problemas, muchos componentes. Y luego viene el desarme, el aislamiento del componente fallado, la decisión, la identificación de qué es lo que hay que hacer con él. Se puede poner el mismo y hay que ajustarlo, se puede reparar en terreno, se puede cambiar por otro, mandar a reparar o desperdiciar, eliminar definitivamente porque no tiene arreglo. Y se inicia entonces el cambio o la reparación de la pieza. Luego viene la inspección del componente intervenido y el armado, la puesta en marcha y la prueba. Son típicamente actividades que tienen relación con una falla, ¿no es cierto? Operaciones o tareas. Todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo tienen que detallarse en sus distintas tareas. Y esas tareas tienen que estar en una secuencia apropiada. La secuencia es muy importante, ¿no es cierto? En un equipo pequeño donde está todo a la mano puede ser que no sea muy importante. Pero si estamos hablando de una máquina grande, ¿no es cierto?, de un molino SAC, por ejemplo, en el que se le van a hacer el cambio de las parrillas del trommel de salida. El trommel de salida suele tener 6 metros de diámetro en un molino grande, ¿no es cierto?, y unos 3 o 4 metros de largo. O sea, es un tremendo equipo y las parrillas son pesadas, pesan 200 kilos cada una y tienen que ser movidas con grúa, ¿no es cierto? O sea, ahí la secuencia de las tareas, el hecho de hacer unas primero que otras, puede lograr que se ahorren muchos tiempos de viajes, de transportes, de traslados inútiles. Por eso la secuencia es parte de esta descripción de las tareas y es muy importante vigilarla bien. Después viene el componente seguridad y medio ambiente. Eso puede ser una ART, un análisis de riesgos en el trabajo, o un estudio de seguridad en el trabajo. Tiene diversos nombres, pero suele ser una tarea ya estandarizada y que se incorpora a los planes de trabajo de mantención. Las instrucciones de seguridad y medio ambiente pueden ser muy simples para un trabajo sencillo o pueden ser un mamotreto más o menos grande para un trabajo grande de una máquina importante. La estimación del tiempo. Este es otro aspecto que son los últimos 3 puntos de esta descripción. Los tiempos que se miden son 3, ¿no es cierto? La duración del trabajo, cuánto demora el trabajo desde que empieza hasta que se termina, ¿no es cierto? O sea, desde que la máquina se detiene cuando es en una falla, hasta que la máquina se pone en servicio después de la reparación. Ese es el tiempo de demora, la duración del trabajo. Después, si ese tiempo lo multiplicamos por la cantidad de gente que interviene, 2 trabajadores, 1 trabajador, 10 trabajadores, vamos a tener las horas hombre necesarias para hacer ese trabajo. Y esas horas hombre nos van a decir, mire, se necesitan 3 eléctricos, 2 mecánicos y 2 instrumentistas para hacer este trabajo. Son 3 y 2 son 7 trabajadores, ¿no es cierto? Entonces son 3 mecánicos por 10 horas, son 30 HH. 3 electricistas por las 10 horas son otras 30 HH. 2 instrumentistas por las 10 horas son 20 HH más. Total, necesitamos 60, 80 HH
30 de mecánico, 30 de electricista y 30 de instrumentista. Y ahí entonces estamos completando la segunda parte de la estimación de los tiempos, el tiempo necesario en horas hombre. Eso sirve para pagar, ¿no es cierto? Porque vamos a la hora hombre de electricista, de mecánico, de supervisor, la hora hombre de instrumentista pueden tener valores distintos. Eso dependerá de cada empresa, cómo se maneje ese asunto. Y por último, después tenemos el tiempo que se va a comprometer con el cliente, el tiempo de detención del equipo. Y eso no siempre tiene que ser similar a la duración del trabajo, ¿no es cierto? En muchos casos, antes de iniciar el trabajo, en un molino, por ejemplo, en un chancador de giratorio, por ejemplo, hay que limpiar el brocal, hay que cortar el ingreso de mineral desde los piques, si es que es un chancador subterráneo, hay que despejar completamente la máquina de todos los elementos, y eso entonces es un trabajo previo de preparación. Antes de empezar propiamente el tiempo de duración del trabajo. Y luego después, en muchos casos, una vez terminado el trabajo, hay que echar a andar la máquina y probarla y hacer algunas inspecciones. A veces hay que regular ciertos elementos, hay que calibrar, y esos tiempos entonces son tiempos extra aparte de la reparación. O sea, el tiempo de detención del equipo es el tiempo que va desde que ocurre la falla hasta que el equipo se vuelve a poner en servicio. Y entonces muchas veces ahí tenemos un tiempo extra de detención. A veces eso es cero, otras veces es importante, pero es bueno tomarlo en cuenta. O sea, los tiempos siempre tienen estos tres rubros. El segundo componente del plan son los recursos necesarios. Y ahí tenemos en primer lugar los repuestos y materiales, que constituyen el 90% o 95% del recurso material, los repuestos, en que es necesario especificar la calidad y la cantidad para cada trabajo, ¿no es cierto? Y esto hay que hacerlo antes, en el plan. La calidad se registra o se identifica con la marca, con el modelo, con el número de serie del catálogo del fabricante. Y eso nos asegura que se está usando el repuesto apropiado. El segundo recurso son las herramientas, los instrumentos especiales, los elementos de seguridad. Aquí no hablamos de las herramientas de uso corriente que tiene el técnico en su maletín, ¿no es cierto? Ese suele ser un maletín estándar que tienen todos los técnicos y por lo tanto no se coloca aquí en el plan, sino que estas son herramientas especiales, que una llave de torque, que un pie de metro, que un tester, un medidor de vibraciones, un medidor de ultrasonido, distintas herramientas e instrumentos que son necesarios para este trabajo y que son especiales. Los elementos de seguridad también, pero desde luego no los elementos que son típicos, los zapatos de seguridad, el casco, los anteojos y los protectores de oído, que típicamente son estándar en la mayor parte de la faena. Así que no son esas las cosas que se colocan en el plan, sino que son los elementos especiales. Cuando se necesita una capa aislante del calor, cuando se necesita una máscara con inyección de aire o con inyección de oxígeno, ¿no es cierto? Cuando se necesita cola de seguridad y cinturón para trabajar en altura, etc. O sea, herramientas, instrumentos especiales. Luego se tienen que indicar los equipos de servicio, soldadoras, montacargas, camionetas, grúas, gatas, equipos especiales que se requieren para hacer el trabajo.
generadores portátiles, equipos de iluminación cuando se trabaja, ¿no es cierto?, de noche o en lugares cerrados. Esos son equipos de servicio. Los otros recursos son normalmente dinero que se requiere para gastos varios, gastos de traslado, gastos de viático, alojamiento, cuando los trabajos se hacen afuera o se hacen en otros lugares lejanos, entonces se necesitan recursos varios. Las empresas que dan servicio a la telefonía, a la transmisión de energía eléctrica, a todo lo que es los tendidos de fibra óptica, a todo lo que son las cañerías de gas, de petróleo, de distintos combustibles, trabajan mucho en terreno y en lugares alejadísimos. Entonces necesitan bastantes recursos para eso. El tercer tema son los costos. Los planes de mantenimiento siempre tienen que llevar un costo asociado. Muchas veces en la empresa eso no se estima necesario porque el gasto está, digamos, ya hecho. A los trabajadores se les paga su sueldo mensual, los repuestos están en la bodega, ya se compraron. Entonces, muchas veces no es necesario identificar estos costos en forma detallada. Sin embargo, es bueno hacerlo. Estos costos son esenciales cuando el mantenimiento se hace por parte de una empresa que trabaja en este negocio y que hace el mantenimiento para terceros a los cuales le va a cobrar una tarifa. Ahí es esencial, y es esencial que este costo sea bien calculado, porque, ¿no es cierto?, si se cobra muy poco, la empresa se va a arruinar rápidamente y no va a sobrevivir. Si se cobra mucho, los clientes se van a ir, ¿no es cierto?, y se van a ir a otra parte porque es muy caro. De manera que encontrar el precio apropiado no es trivial y no es tampoco algo que se deba despreciar. Es muy importante. ¿Cómo calculamos el costo de la mano de obra? Bueno, ya teníamos en la lámina anterior las horas hombre necesarias, ¿no es cierto?, las HH, y generalmente en las empresas existe una tarifa por mano de obra. Por ejemplo, una tarifa de mecánico, una tarifa de eléctrico, una tarifa de instrumentista, que se calcula en forma muy sencilla, lo hace la gente de costo. Toma todos los mecánicos que hay en la empresa, el sueldo que se le pagó el mes anterior, ¿no es cierto?, a todos ellos, incluyendo la AFP, la salud, las cargas familiares, las vacaciones, los bonos y tanta cosa que hace diferentes los sueldos de unos trabajadores con respecto a otros, ¿no es cierto? Todo eso se mete en un saco, todo lo que se gastó en los mecánicos el mes pasado, y eso se divide por la cantidad de trabajadores que hay en el área, ¿no es cierto?, multiplicado por las horas hombre de trabajo mensual, que son típicamente 200 horas mensuales, y de ahí sale el costo por hora, la tarifa por hora. Muchas veces en esta tarifa de mano de obra, en Chile se usa, por ejemplo, en muchos talleres grandes, importantes, sobre todo automotrices, de las empresas más grandes. Cuando uno llega al taller hay un cartel ahí afuera que dice la hora hombre equivale a 200 pesos, 300 pesos o 10.000 pesos, ¿no es cierto? Un valor de la hora hombre, para que el cliente sepa lo que significa que un trabajador intervenga en su vehículo. Y eso está ahí en esa tarifa. Muchas veces se incorporan gastos generales, se incorpora el supervisor, que no hay cómo distribuirlo entre los trabajos, se incorpora la gente de la bodega, los aseadores, el planificador, o sea, se incorporan gastos generales en el valor de la hora hombre. A veces incluso algunos materiales varios también, que no son posibles de asignar a cada trabajo. Después tenemos los materiales y repuestos cuyos costos están en la bodega. Cuando se compraron con un precio y entran con ese precio a la bodega, entonces ahora según las costumbres de las empresas
hay distintos precios. Hay algunas empresas que toman el último precio del último repuesto comprado, otras toman un promedio de los repuestos comprados a lo largo del tiempo, otras toman el más caro de los que se han comprado. Hay políticas diversas y al respecto no es muy, digamos, no hay una regla que sea única, sino que en cada parte se actuará de acuerdo a lo que corresponde. Pero materiales y repuestos están en bodega con su precio de compra. Ahora, en muchas partes se agrega lo que cuesta comprar. Ustedes saben que un repuesto que está en bodega generalmente vale o cuesta un 25% más de lo que costó comprarlo. O sea, si yo compro un repuesto que vale 100, por el hecho de meterlo a la bodega me está costando 125. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la bodega tengo que pagar seguros, tengo que pagar al trabajador que está en la bodega o a los trabajadores, tengo que pagar los elementos de movimiento si es que se necesitan, las puentes grúas, la electricidad, tengo que pagar seguros de incendios, seguros contra terroristas, etc. O sea, y por último tenemos el problema del capital invertido. La plata que está en bodega podría estar en otra parte, ganando por lo menos algún interés. Todos esos gastos en muchas partes son alrededor de un 25% de los costos. Entonces, esos muchas veces están incluidos y eso también es una política que se debe establecer en cada empresa acerca de cuánto va a costar un repuesto en bodega. Y después tenemos el otro tema, que son los repuestos que se reparan, los componentes reparados, que no son nuevos, no se compran nuevos, sino que se saca de una máquina, falló, se manda a reparar o se repara y esa reparación cuesta dinero. Muchas veces ese repuesto entra con el precio de la reparación. Entonces hay una diferencia entre los repuestos nuevos y los repuestos antiguos reparados. Depende, eso tampoco es una regla y tampoco hay recomendaciones generales, sino que de acuerdo a las políticas de las empresas se podrán hacer de diversas maneras. Pero cuando se retira un repuesto del pañol o de la bodega, eso sale con un precio que está indicado ahí y que lo fijó la gente de contabilidad de la empresa. Después tenemos los equipos de servicio, que normalmente también se cotizan como, o se evalúan como con una tarifa. Así como si yo tengo una camioneta, yo puedo, para mover distintas cosas, bueno, esa camioneta la puedo poner una tarifa típica como arriendo, como si estuviera arrendando la camioneta. A veces, de hecho, son arrendadas y en ese caso estoy pagando tanto por hora o tanto por mes. Así que los equipos de servicio, para evaluarlos en el plan, necesitan tener una tarifa y que esa tarifa sea propia del área donde están trabajando. Los otros gastos se incluyen como lo que son, si son viáticos, si son gastos de viaje, si son gastos de alojamiento, de comida, son gastos que hay que hacer y que se incluyen entonces propiamente como lo que se ejecutó realmente.